Estamos en el apartado de las visiones proféticas que vio Daniel en su momento, visiones que Dios le revela y que visiones precisamente le informaban, hablaban de un tiempo futuro, de lo que iba a ocurrir. En este capítulo 8 comienza la escritura de Daniel a escribirse o a leerse en el hebreo, desde el capítulo 8 hasta el 12-13. Los capítulos anteriores se escribieron desde el principio de Daniel en arameo. Y se cree que esto tiene que ver el motivo es porque está dirigido precisamente al pueblo de Israel. Este es el capítulo 8 en adelante hasta el 12-13, son temas que conciernen más directamente al pueblo de Israel. Lo que sucede aquí, esta visión de Daniel, se fecha, o podemos fecharla en el año 553 a.C., precisamente 2 años antes de la visión que vimos los 2 domingos anteriores, la visión del capítulo 7. El capítulo 8 se produce en el 551, 553 es el capítulo 7, 551 a.C., esta visión que leemos. Comenzamos leyendo los 2 primeros versículos, dice así, capítulo 8 de Daniel. En el año 3 del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Se produce la visión en Susa. Susa la conocemos por la escritura de otros escritores y otros libros. Nehemías, por ejemplo, sabemos que también, ¿verdad?, estaba en Susa. En su libro comienza allí la historia. También sabemos que aparece Susa en el libro de Esther, donde estaba Esther. Susa, por aquel momento, si la situamos hoy en día, estaría en torno al sur de Irán. Lo conocemos como Irán. Hacia el año 1200 era una provincia del primero y antiguo imperio babilónico, famoso imperio de Hammurabi. Después se independizó en torno al año 742 y en el año 550 pues volvió a convertirse en una satrapía, en una provincia de lo que es el reino babilónico. Estamos en un momento aproximadamente 16 años antes de que los medos y los persas tomen Babilonia, antes de que se produzca la caída de Babilonia. Y ahora comenzamos con la visión, en el versos 3 y 4, dice Daniel, aquí en el capítulo 8, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. De momento hasta aquí la lectura. Aquí vemos en esa visión un carnero, y como es normal en todos los carneros, que tenía 2 cuernos. Ahora se nos menciona que un cuerno era más grande que otro. Vale, y ahora podemos pensar a qué se refiere. Muchas de las visiones hablamos de verdaderos esfuerzos para interpretarla, pero esta no tiene mucho problema interpretativo, porque el mismo verso 20 nos dice lo siguiente, que en cuanto al carnero que viste, en la interpretación que le da el ángel a Daniel, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, el texto mismo nos dice cuál es la interpretación de esta visión. Por lo tanto, no tenemos que hacer mucho esfuerzo hasta el momento interpretativo. Por lo tanto, sabemos que este carnero se refiere a los reyes
de Media y de Persia, al reino medo-persa, que poco tiempo después vendría y haría caer a Babilonia. Se nos dice que uno era más grande que otro. No hay duda de que, aunque inicialmente Media o los medos tenían mayor influencia y poder en torno al siglo VII a.C. que los persas, por ejemplo, cuando en alianza con el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, destruyen Nínive en el 612 a.C., ese era un momento en que los medos estaban en un momento de fortaleza importante. Tenemos que situar a los medos o identificar a los medos con los kurdos hoy en día. Media equivale hoy a Kurdistán, que como sabéis Kurdistán es una zona, es una tierra sin país, o una tierra sin nación, o una nación sin país, no sé cómo decirlo, ¿no? Donde se encuentran entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Ahí está Kurdistán. Los kurdos se identifican hoy en día con lo que en su momento fueron los medos. Pues los medos en aquel momento de fortaleza, mayor poderío, es justo cuando invaden Nínive, en coalición con Babilonia. Pero poco más tarde empieza a sobresalir lo que dice el otro cuerno, que crece más, es decir, los persas. Y cuando se hace realmente poderoso el imperio persa es precisamente con Ciro el Grande. Estamos en torno a partir del 550 a.C., donde toman el control incluso de toda Media. O sea que esta profecía se cumplió realmente poco tiempo más tarde. Identificamos a Persia hoy en día para tener localizada mentalmente con Irán. Persia la identificamos con la nación de Irán y Media con la nación, aunque sin tierra, o sí que tienen tierra, pero no tienen país considerado como serían los kurdos, ¿verdad? Los kurdos. Esos serían los medos. Medos y persas, un ejército poderosísimo. Nos dice el texto que por donde iban, pues iban para el norte, para el sur, para el este. No había nadie que le hiciera frente. La coalición de estos dos ejércitos daba como resultado un poder tremendo. Militarmente no tenían oposición ninguna. No tenían quien les pudiese hacer frente. Se juntaban varios tipos de armas y de estrategias y militarmente era imbatible en aquel momento. Y de hecho estuvieron mucho tiempo, bastante tiempo, con poder en toda la zona, aproximadamente 200 años, hasta que después vino otro, que vamos a ver ahora. Este es el primer carnero que dice aquí. Se dice que los persas, el rey persa, cuando iba a la guerra, a la batalla, llevaba un casco precisamente en forma de carnero, con los cuernos de un carnero, se dice. Yo leí por ahí. Seguimos leyendo, versos del 5 al 7 de este capítulo 8. Dice, mientras yo consideraba esto, donde estaba Daniel pensando qué será esto y qué no será, dice, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Hasta aquí de momento la lectura. Bueno, aquí vemos a otro animal, en este caso un macho cabrío, nos dice el texto. Veíamos un carnero con 2 cuernos, uno más grande que otro, reyes de Media y de Persia. Después aparece en escena otro animal, un macho cabrío con un cuerno prominente, dice aquí en la cabeza, que arremete contra el carnero, lo destruye, de tal manera que dice que por tierra lo echa en tierra, lo pisotea, dice, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Irrumpe en escena alguien. Podríamos también tener dificultades interpretativas si el texto no nos dijese
directamente a quién se refiere. Y en este caso tenemos la ventaja de que no tenemos que hacer muchas filigranas interpretativas, porque el texto en el verso 21 nos dice que este carnero y este cuerno es el rey de Grecia. Si fijáis, verso 21 dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. No hay mucha duda, ¿verdad? Estamos hablando de visiones. Visiones que en sí podían no tener ningún sentido. O si el texto no interpretara y no dijese a quién se refiere, pues podríamos estar aquí hablando. Esto se refiere al reino tal, al reino cual, pero es tan sencillo este texto que nos dice directamente a quién se refiere. No todo el texto nos dice a quién se refiere. Aquí sí dice con claridad con respecto a este macho cabrío, el rey de Grecia. Todos los comentarios que he visto, y han sido varios, creo que no hay duda de a quién se refiere este imperio griego, porque el imperio griego tuvo un momento de esplendor muy corto, pero muy intenso. Estamos hablando del imperio de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, un hombre que procedía de Macedonia. Macedonia y su rey Filipo II había sido humillado tremendamente por el imperio medo-persa. Tal fue su humillación, tal fue el resentimiento que quedó en este hombre y especialmente en su hijo, en Alejandro, que desde pequeño cimentó un odio y un deseo de venganza tremendo. Y este hombre, Alejandro, vivió con este odio, preparando un ejército para vengarse contra el imperio medo-persa. Y esto ocurrió aproximadamente 200 años más tarde. Precisamente la historia de Alejandro Magno es tremenda, en muy poquitos años. Y con 22 años alcanza el máximo poder y fortaleza y dominio que ningún hombre jamás ha alcanzado en este mundo, y menos con tan corta edad. 22 años tiene prácticamente todo el mundo conocido en su poder. Llega hasta la India sus victorias. En el año 334 sale de Grecia, concretamente de Macedonia, y empiezan todas las victorias. Su victoria más importante, bueno, hay varias victorias de camino muy grandes, ¿no? En el año 333, la famosa batalla de Isos, pero la victoria más grande fue precisamente sobre Darío III, el persa, y seguramente la que más deseaba. Eso se produce en el año 331 a.C. Derrota de manera aplastante aquel ejército. Con un ejército, en aquel momento de 35.000 hombres, derrota a un ejército de 200.000 hombres de los persas, Alejandro Magno. Posiblemente el texto menciona sin tocar la tierra, posiblemente se refiere a la velocidad con que destruye todo, con que conquista todo. Fue algo tan rápido, tan veloz, la forma de conquistar de este hombre. Pues no hay duda que se refiere al imperio griego, y 200 años más tarde se cumple de forma literal lo que está diciendo este texto. Es por este motivo que muchas personas, eruditos, creen que el libro de Daniel se escribió en el siglo II a.C. Incluso algunos más tarde, siglo I. Y lo creen porque hay tanta coincidencia con la historia y tanto realismo. Dicen, no, esto tuvo que ser escrito más tarde. Pero nosotros creemos que fue escrito aproximadamente en el año 535, el libro de Daniel, antes de Cristo. Y lo que sucede aquí, y ahora vamos a ver los detalles que da y que se cumplen con exactitud en la historia, pues fue escrito con mucha anterioridad, porque creemos que la profecía es cierta y creemos que Dios cumple lo que promete y cumple lo que dice. Es tremendo, ¿verdad?, lo que habla aquí de lo que ocurre entre el macho cabrío y el carnero. Dice que lo hiere, quebranta sus dos cuernos, lo derriba en tierra y lo pisotea.
la tremenda victoria, la fortaleza con que venció Alejandro Magno. Fijaros ahora, verso 8 de este capítulo 8 de Daniel. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Capítulo 8. Este versículo profetiza la inesperada muerte de Alejandro Magno. Y esto ocurrió en Babilonia, estando mismo en el palacio de Babilonia. Todo lo que tenía por conquistar, conquistado ya. En medio de un banquete. No se sabe exactamente por qué murió. Se cree, hay 2 posibilidades. Una, que fue envenenado por Casandro, que era en aquel momento su copero, y la otra opción, que posiblemente se cree que también es bastante plausible o posible, es precisamente que haya caído de enfermedad. Él había contraído la malaria unos años antes, podía ser un rebrote de malaria, pero no se sabe con certeza. Desde luego, las 2 opciones podían ser válidas. Se encontró mal. Después del banquete cayó enfermo, varios días después murió allí en Babilonia. Esto ya estaba profetizado muchos años antes por Daniel. Y murió en el momento de su mayor esplendor, de su mayor grandeza. Aquel macho cabrío, dice, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, el gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron, dice aquí el texto, otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. La historia nos enseña que del imperio, del gran imperio de Alejandro Magno, salieron 4 de sus generales gobernando 4 grandes zonas, concretamente Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, cada uno en una parte determinada. Creo que no conviene ahora tampoco alargarnos en dónde estaba cada uno, pero sí sabemos que la historia confirma con detalle lo que escribe Daniel. A los 32 años, Alejandro Magno muere de forma repentina allí en Babilonia. Lógicamente, aquel imperio heleno o griego se dividió y su duración fue relativamente corta, porque lógicamente su líder, su cabeza había sido quebrada, o como dice aquí, su cuerno había sido quebrado. Dice, seguimos leyendo, versos del 9 al 12. Y de uno de ellos salió un pequeño cuerno. Cuando dice de uno de ellos, está hablando de los 4 en los que se dividió el imperio. Bueno, decir que más adelante en la interpretación nos dice que son 4 reyes que cogerán las 4 partes de este imperio, ¿verdad? Después lo vamos a leer. Y de uno de ellos, dice, salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, clara referencia a Palestina, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Versos del 9 al 12, estamos en el capítulo 8. Y de uno de ellos, quiere decir que de uno de estos 4 generales o reyes que se apropiaron de estas 4 partes del imperio de Alejandro Magno, de uno de ellos tendría que salir este personaje. Bueno, el texto no nos dice, hasta ahora hemos visto lo que nos decía el texto, aquí el texto no nos dice directamente a quién se refiere, pero todos los comentaristas que he leído, sin excepción, todos están de acuerdo por las coincidencias históricas que esto se refiere a Antíoco IV. Él se autodenominó Epífanes, que quiere decir divino. Antíoco IV Epífanes
Fue un hombre que reinó en la zona de Siria en el año 175 a.C. hasta el 163. Precisamente fue conocido por su persecución a los judíos y la hazaña con que intentó destruir todo lo que tuviera que ver con los judíos, destruyendo sus escrituras. Es muy conocido por la profanación del templo, ¿verdad? Llevó una imagen allí al lugar santísimo, ofreció un cerdo allí en el altar, profanándolo. Centenares de judíos fueron vendidos como esclavos, ordenó la muerte de miles de judíos. Es tremendo lo que hizo este hombre. Aquí habla el ejército del cielo, puede referirse precisamente a los judíos. Habla el príncipe, como dice aquí el texto que hemos leído, dice: el príncipe de los ejércitos. Puede hacer una referencia a Dios mismo, al Señor Jesucristo. Pero si lo tenemos que situar en la historia, todos coinciden en que este personaje, esta persona, Antíoco, describe perfectamente, o en él se describe perfectamente lo que está aquí escrito en estos versículos de Daniel. Ahora bien, como vamos a ver un poco más tarde, esto tuvo un cumplimiento en la historia, pero son profecías que tienen doble cumplimiento. Tuvieron un cumplimiento, pero van a tener un cumplimiento pleno. De alguna forma, es como si se cumpliera localmente, pero esto se va a cumplir en el futuro de forma global. Lo sabemos porque Jesús mismo, porque este texto hace referencia precisamente a la abominación desoladora. La abominación desoladora se refiere a que va alguien e interrumpe el sacrificio y profana el templo, que fue lo que hizo Antíoco. Esto no sucedió nunca en la historia, salvo en este momento. En el 100 aproximadamente, no sé si en el 100, no tengo ahora la fecha a mano, creo que es sobre el 170 a.C., más o menos. Sobre el 170 a.C. Pero Jesús hace referencia a la abominación desoladora, hace referencia hacia el futuro. El Apocalipsis con claridad nos hace referencia a este hecho hacia el futuro. Jesús dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces está hablando que es un hecho que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo es posible? Ocurrió en el pasado, pero va a ocurrir en el futuro. Son profecías de doble cumplimiento. Un cumplimiento local, directo, más cercano, y un cumplimiento a nivel más global que va a suceder en los últimos tiempos. Es posible que también lo que hemos visto del macho cabrío, del carnero, de alguna forma se reproduzca y se cumpla globalmente, pero eso no podemos decirlo con certeza. En cuanto a este hecho, sí que se va a producir, y eso lo sabemos porque en la Biblia aparece con mucha claridad. De alguna forma, Antíoco tipifica al anticristo, presagia el anticristo, lo que va a ocurrir en el futuro. Seguimos leyendo versos 13 y 14. Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Versos 13 y 14 del capítulo 8. Bueno, hablaba un santo, otro posiblemente se refiere a ángeles, en esa visión que ve Daniel, ¿no? Bueno, hay dos versiones. Hay quien cuenta 2300 tardes y mañanas como 1150 días, porque son tardes y mañanas, pero hay quien nos cuenta, en este caso Carballoso lo cuenta como 2300 días, se pueden contar o 2300 o 1150. He leído en distintos comentarios las dos versiones. Aquí lo que se habla es de un tiempo que va a estar el templo ocupado, donde no se va a poder realizar sacrificios. El pueblo de Israel, como sabéis, mañana y tarde, todos los días ofrecían el sacrificio. Entonces alguien lo interrumpe, este hombre, Antíoco. Y este hombre no solo lo interrumpe, sino que, sacrifica un cerdo, pone allí imágenes de dioses, etc. Entonces, este tiempo que va a estar, aquí dice 2300 tardes, coincide
históricamente con lo que realmente ocurrió. Porque precisamente la fecha que nosotros encontrada, el tiempo transcurrido es bastante aproximado, entre el año 171 y 165 a.C., es el tiempo que estuvo el templo sin poder realizarse sacrificios, ocupado y profanado el templo. Eso históricamente es así y coincide más o menos con el tiempo que se menciona aquí. Precisamente a raíz de este hecho de Antíoco, aquí nace o se disparan las revueltas macabeas. Judas Macabeo, como líder, emprende una guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas no solo fue propia de Vietnam, sino que fue ya mucho más antigua. Y precisamente la guerra que se emprende y que se inicia aquí son la guerra y las revueltas de los macabeos, que se producen a raíz de que Antíoco pues profana el templo. Entonces empieza esa guerra de guerrillas. Aproximadamente 6 años más tarde, 6-7 años más tarde, consiguen derrotar a Antíoco y el templo es purificado. Entonces, esto tiene cumplimiento directo en la historia, esto tiene cumplimiento, pero también hace referencia, o puede hacer referencia a ese tiempo, que de alguna forma esto tipifica también la gran tribulación, eso que va a suceder al final de los tiempos, esos 7 años y medio. Es como si fuese un modelo de la gran tribulación, de lo que va a ocurrir. De esos 3 años y medio de la gran tribulación, por un lado, si contamos 1150 días, que son aproximadamente algo más de 3 años, o unos 3 años, si contamos 2300, estamos acercándonos pues sobre los 7 años. Pues precisamente eso tuvo cumplimiento, pero va a tener cumplimiento globalmente en un futuro. Seguimos leyendo versos 15 y 16. Dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, y gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Literalmente aquí enseña quiere decir haz entender esta visión. Daniel no entendía, y el texto termina diciendo que no entendía. Sin embargo, viene el ángel para explicarle, para hacerle entender, y aún así da la impresión de que quedaron en Daniel muchas dudas, ¿no? Seguimos leyendo versos 17 al 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Bueno, aquí tenemos una complicación. Aquí tienen una complicación los estudiosos. Para nosotros seguramente no sea tanta complicación, pero los eruditos y que estudian se encuentran con un pequeño muro. Y el muro es precisamente esta frase: para el tiempo del fin. Si esta visión que has visto es para el tiempo del fin, ¿cómo es posible que ya haya sucedido esto? Porque esto ya sucedió. Los medos y los persas, Alejandro Magno, etcétera, todo esto sucedió en el año 300, aproximadamente 330 a.C., Alejandro Magno, bastante antes, en el 500 y algo antes de Cristo, los medos y los persas destruyendo Babilonia. Esto ya sucedió. Sin embargo, aquí el texto menciona y reitera, es decir, hace énfasis en decir que esto es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Bueno, hay personas que interpretan y intentan, darle un sentido, que el fin de la ira, como menciona aquí, que puede referirse. Bueno, yo personalmente creo que se refiere a eso, al tiempo del fin. Aunque los hechos ya se produjeron, tiene proyección para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el tiempo del fin.
el tiempo del fin no es en el 300 antes de Cristo. Yo creo que el tiempo del fin será en el 2000, bueno, a lo mejor 3000, no creo. Sinceramente no creo que lleguemos a tanto, pero yo creo que el Señor está cerca. Pero yo creo que se refiere al tiempo del fin. Son hechos que ya ocurrieron, pero que tienen un doble cumplimiento. Muchísima profecía en la Escritura tiene esta característica, doble cumplimiento. Cumplimiento directo y cumplimiento final, segundo cumplimiento. Cumplimiento local, concreto, cumplimiento global. Por ejemplo, las profecías sobre el Señor Jesucristo, muchas de ellas, tienen no solo el cumplimiento, sino la vivencia directa de la persona que lo sufre, que lo vive. Cuando el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso ya se cumplió en David, porque David sintió exactamente lo mismo, desamparo, pero se estaba cumpliendo también en el año 2000, en el año 0, quiero decir, o en el año 32 o 33, cuando Cristo estaba en la cruz de Calvario. ¿Entendéis cómo la palabra de Dios tiene esta proyección, un cumplimiento local, pero un cumplimiento futuro? Entonces yo creo que para el tiempo del fin, esta énfasis se refiere a que estas cosas también son para el tiempo del fin. Y de forma especial pensamos en este Antíoco que sí ocurrió ya, pero va a ocurrir con el anticristo. Versos 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, está hablando de los cuatro cuernos, de los 4 generales de Alejandro que cogieron los 4 territorios de su imperio. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Eso será quebrantado, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Al fin del reinado de estos, como dije antes, se refiere, lógicamente, después de los imperios, después de las 4 particiones del imperio de Alejandro Magno. Entonces, pienso que se sigue refiriendo, y también así lo opinan los estudiosos, a Antíoco Epífanes, pero aquí hace énfasis especial en la figura del anticristo. En el capítulo 7 estudiamos aquel cuerno pequeño que hace referencia con claridad ya al anticristo, no a Antíoco, sino al anticristo que vendrá en el futuro, aquel que se levantará contra Dios, aquel que se levantará contra el pueblo de Dios. Pero aquí se produce eso, está hablando de este Antíoco, pero está hablando de forma especial en ese anticristo que vendrá en el futuro. Dice el 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Porque es para muchos días. Lo que se va a producir, hay quien dice que es para muchos días, que vendrá lejos, pero bueno, lo que se produce en el cumplimiento que hemos visto, por ejemplo, el imperio de Alejandro Magno se produce 200 años, 200 y pico años después que escribe el profeta Daniel. Es decir, esos son muchos días. Pero también podemos pensar que hace referencia para muchos días, para el tiempo del fin, para un segundo cumplimiento en un futuro. Y verso 27, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, dice, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, dice, a causa de la visión, y no la entendía. Como seguramente nosotros no entendemos muchas cosas, ni vamos a entender muchas cosas de esta y de otras visiones. ¿Cuál es la
enseñanza. ¿Cuál es la aplicación para nosotros en esta mañana? Bueno, saber, en primer lugar, que Dios tiene control de la historia. Y además, podemos decir un control asombroso, un control exquisito, un control al detalle. Aquí hay dos pensamientos, también dentro del campo evangélico, hay dos pensamientos distintos, hay dos formas de interpretar la providencia o la soberanía de Dios. Hay quien piensa que la historia tiene su curso y que Dios la controla, Dios la permite. Pero hay quien piensa que Dios interviene en la historia y lo que sucede en la historia es porque Dios hace que ocurra, porque ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Veis las dos visiones? Es decir, el pensar que la historia se produce, tiene su discurso, Dios permite, o pensar que es Dios quien hace la historia, es Dios quien interviene en la historia. Bueno, personalmente pienso que la primera forma de verlo es un error, porque Dios no es que esté como viendo lo que ocurre y evitando males mayores, no. Dios hace la historia. Y yo sé que esto es difícil tal vez de entenderlo, pero Dios hace, interviene. Y podíamos ver muchos textos, pero en mismo Daniel, el capítulo 2, y yo entiendo la perplejidad de Daniel, lo entiendo, porque Daniel no entendía por qué Dios permitía, hacía, intervenía y hacía que ocurrieran o que fuesen a ocurrir estas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Estaba en el exilio, estaba en una situación difícil ya el pueblo. ¿Por qué Dios permite y hace esto? Y no la entendía, decía, y no la entendía. Y nosotros no vamos a entender muchas cosas de la forma como Dios controla este mundo y lo que Dios permite y hace. Pero el 2:20 dice, Daniel habló y dijo, cuando Dios le reveló la visión, bendito sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y escondido, etcétera, etcétera. Quita reyes y pone reyes. El ascenso de Alejandro Magno, sus victorias, se produjeron porque Dios así lo tenía previsto y porque Dios lo hizo. Los reyes de Media y de Persia y todo lo que ocurrió porque Dios lo tenía previsto. Estamos entrando en un terreno difícil. Este terreno se llama la providencia de Dios. Pero creo que la Escritura es bastante clara. Dios interviene en la historia y Dios tiene control, personalmente opino que total, sobre la historia. Y cuando pienso en la historia, también quiero pensar sobre mi vida. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que no tenemos ninguna responsabilidad en la historia, que debemos dejar y ver cómo pasan los acontecimientos. Esto no es así. La Biblia, con claridad, y Dios nos enseña que sí tenemos una responsabilidad en la historia, especialmente en la historia de nuestra vida. Y aunque efectivamente Dios está en control de todo, nosotros no por eso esto anula nuestra responsabilidad. En segundo lugar, tenemos que entender no solo la providencia y la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre el mundo, sobre el discurso de la historia. Esto debe darnos tranquilidad, En segundo lugar, debemos pensar que hay incomprensión. No entendía. Daniel estuvo incluso enfermo, cayó enfermo, porque no entendía. Y fue de tal espanto la visión que vio. No la entendía. Nosotros estamos ante la incomprensión de muchas de las cosas que pasan. Y muchas cosas de las que van a pasar. Habrá cosas que pasen en tu vida que no entiendas. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Esta es una pregunta muy común, muy habitual. Pero llegará un día que miraremos atrás y entenderemos.
Llegará un día que entenderemos cómo el puzzle de nuestra vida se completó, con esas piezas negras, de las cuales cuando pasábamos por ellas no entendíamos. Dios tiene un plan también para tu vida, pero sí hay que reconocer que no entendemos todo, pero nosotros somos el barro. Y no tenemos que decirle, el barro no dice a su creador, pero ¿por qué me haces así? ¿Pero por qué esto? La pregunta más habitual hoy en día es ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué? Lo que más debe tranquilizarnos es saber que está en manos de Dios. Y terminamos diciendo, frente a esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Frente al desarrollo de las cosas y de la historia. Frente a lo que va a venir. En primer lugar, confianza. Porque sabiendo que Dios tiene el control, debe producirnos confianza. En segundo lugar, esperanza. Esperanza. Porque al final se va a restablecer el orden. Al final el Señor Jesús va a reinar físicamente aquí en esta tierra 1000 años. El mundo no lo cree, la sociedad no lo cree, pero nosotros sí lo creemos porque la palabra lo dice. Seguramente cuando Daniel decía esto, decía, vendrá alguien que va a arrasar a los medo-persas. Seguramente decían con estupor, bueno hombre, ¿qué me estás contando? Pero sucedió, y sucedió con todo detalle, tal cual está escrito. Esperanza, confianza y esperanza frente a lo que Dios tiene previsto, frente a la soberanía y el poder de Dios, aquel que pone reyes y quita reyes, aquel que pone gobernantes y quita gobernantes. Porque lo que ocurre no es casualidad, es porque Dios lo controla, lo permite, es porque Dios interviene. Y hay cosas que no entendemos, pero llegará un día que entenderemos. Pues que el Señor bendiga su palabra y a nosotros a entenderla, pero de forma especial a aplicarla a nuestra vida. Vamos a tener una oración, nos despedimos hasta la tarde. A las 7 de la tarde ya tenemos aquí la reunión. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, pero a la vez es profunda, y reconocemos nuestra ignorancia con respecto a tantas cosas acerca de tu palabra. Pero sabemos que tu palabra nos revela que llegará un día en el cual no haya más dolor. Tenemos esperanza de un día estar contigo en los cielos. Aún la esperanza este mundo debiera tener de que llegue ese día, de que alguien reine con perfecta justicia, con perfecta santidad. Y vivimos en un mundo de corrupción. Vivimos en un mundo alejado de ti, que no entiende, que no te tiene en cuenta para nada. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún a pesar de todo, tú controlas todas las cosas y controlas la historia. Y sabemos que al final de los tiempos, en tu plan que se va a cumplir, palabra por palabra y letra por letra, tú vas a triunfar. Y a nosotros, a los que hemos decidido entregarnos a tus pies, tienes reservados para nosotros el cielo, tu presencia, por la eternidad. Te damos gracias por la esperanza preciosa que tenemos. Gracias porque todas las cosas que van a ocurrir, algunas tremendas, están en tus manos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a saber y a entender que nuestras vidas también están en tus manos y que nos ayudes a aceptar y asumir nuestra responsabilidad de tener una respuesta adecuada a ti. Y si hay personas aquí que todavía no han decidido entregar sus vidas a ti, que no han decidido todavía reconocerte como Señor y como Salvador, lo puedan hacer hoy. Que no les sobrevenga ese día en el cual tengan que hacerlo por fuerza, decir, llamarte Señor y arrodillarse delante de ti, sino que puedan hacerlo hoy. Te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas,
para que reconozcamos ese señorío que tienes en nuestras vidas. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.